Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a este resumen de noticias de hoy domingo 27 de marzo. Vamos de inmediato a las informaciones. Mélida Solís, dueña de H. Solís, y Carlos Cerdas de MECO quedaron en libertad el sábado por la mañana tras el cambio de medidas cautelares que se dictó el viernes por la noche. Ellos deberán garantizar la suma de $5 millones y $10 millones respectivamente como fianza. Ahora deberán cumplir 6 meses con arresto domiciliario. Tras más de 4 horas de audiencia, el viernes por la noche el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José modificó las medidas cautelares para los empresarios Mélida Solís de H. Solís y Carlos Cerdas de MECO, imputados en el caso Cochinilla. Ellos tenían 9 meses descontando prisión preventiva, pero ahora descontarán 6 meses más de medidas cautelares en sus casas con arresto domiciliario. Además, deberán cumplir las siguientes medidas cautelares: impedimento de salida del país, entregar el pasaporte, firmar una vez a la semana en el juzgado y no acercarse a los testigos. Carlos Cerdas garantizó el monto de $10 millones y Mélida Solís $5 millones como fianza. El sábado antes del mediodía, ambos salieron de los centros penitenciarios con monitoreo electrónico. En el caso de don Carlos Cerdas, la familia entera, sus hermanas, sus hijas, él mismo con su patrimonio, lo que han hecho es hacer un pool que se llama una reunión de bienes para poder ofrecer una garantía adicional a este sistema de monitoreo y a su domicilio como un medio de contención para garantizar que él, como lo hemos dicho desde el principio, y así será y lo verá toda la ciudadanía, está determinado a enfrentar el proceso, demostrar su inocencia, limpiar su nombre y el de su empresa y acreditar que todo este caso pues, ha sido una situación que se ha generado posiblemente por un malentendimiento de parte del Ministerio Público de la realidad de lo acontecido. De acuerdo con Eric Gallens, abogado de Mélida Solís, en la resolución de la jueza se permitió la salida de la cárcel de su defendida con el seguimiento satelital y tienen tiempo hasta el martes para presentar lo que pondrán a responder para cubrir los 5 millones de fianza, misma que fue elevada de 3 a 5 por parte de la jueza a pesar de la posición de ellos. La señora jueza lo que dijo es que ella podía quedar en libertad a partir de hoy siempre y cuando saliera con el brazalete electrónico y permaneciera durante todo el tiempo de las medidas en arresto domiciliario. Y para rendir la caución real, la garantía, se le otorgó un plazo de 48 horas hábiles que vencerían el martes a las 4:30. Entonces, de aquí al martes tenemos tiempo para aportar cuáles serían los bienes que se darían en garantía y a partir de ahí, pues ya el juzgado haría el trámite respectivo como avalúos, determinar si las propiedades alcanzan, si están libres de gravámenes, etcétera, para utilizarlas para esos efectos. De acuerdo con los abogados, la jueza tomó en cuenta para el cambio de medidas la situación actual de la investigación, en donde según ellos ya se determinó que no es cierto que se haya defraudado al erario público el monto de 78.000 millones de colones, como inicialmente lo hizo ver la Fiscalía. Y nosotros veníamos peleando porque así se reconociera y finalmente la juzgadora nos da la razón indicando que ella no encuentra en el expediente ninguna base para poder afirmar eso. Y efectivamente el Ministerio Público y el OIJ venían planteando desde el inicio este tema y fue uno de los factores, no sé si usted recordará, don Andrés, que en su momento por los cuales se le revocó la caución real que había otorgado doña Mélida en aquella ocasión inicial de $3 millones, se le revocó porque se estimó que no haya proporción con la magnitud del daño causado, que al final de cuentas quedó acreditado que eso no tiene ninguna base, ningún fundamento, ¿verdad? El inicio del procedimiento se da con una noticia criminal que dice que hay una defraudación de 78.000 millones de colones en perjuicio del erario. Comienzan las investigaciones y poco a poco eso se desacredita. Pero no solo se desacredita eso, sino que también se desacredita que haya una sola organización criminal, como dijo en algún momento en la policía, en el organismo de investigación judicial y la fiscalía, que hay una gran organización criminal. Resulta que ya esa gran organización criminal no existe. La mayoría de los abogados plantearon apelaciones parciales en cuanto al tiempo de prórroga de las medidas cautelares, que es de 6 meses, ya que según ellos no puede superar 3, debido a que en esta causa un juez resolvió que los artículos 2, 6, 7 y 9 contra la delincuencia organizada se encuentran derogados.
coarta la libertad personal y efectivamente, bajo ese criterio, no debería poder ampliarse el plazo, digamos, ordinario. De hecho, ese aspecto se apeló de la resolución de ayer, fue apelado por la defensa. La señora jueza no admitió la posición nuestra que indicaba que la prórroga se podía dar hasta un año, porque es lo que permite la legislación ordinaria, 12 meses, y para una prórroga posterior a los 12 meses tiene que ser otro órgano judicial el que tendría que autorizarlo para tales efectos. ¿Qué fue lo que sucedió? En este aspecto concreto, don Andrés, la señora jueza no compartió nuestros argumentos y estableció que se podía dictar las medidas cautelares por un plazo superior. En ese aspecto en particular, nosotros presentamos una apelación parcial de la resolución, así como en cuanto al tema de la caución o de la garantía que se le pidió a doña Mélida, porque estimamos que es excesiva. La Fiscalía apeló el cambio de la prisión preventiva por arresto domiciliario para los empresarios. Esa apelación, junto con el resto de apelaciones, deberán ser resueltas por el órgano jurisdiccional superior, en este caso el Tribunal de Juicio. Para el resto de imputados se prorrogaron las medidas cautelares actuales por 6 meses más. Dólar llega a nuevo récord y se puede encontrar en algunas entidades financieras en 666 colones. Especialistas en economía no descartan que el tipo de cambio llegue a los 670 colones. El tipo de cambio continúa al alza, la referencia del Banco Central se mantiene en 661 colones, mientras que en ventanilla se puede encontrar en 666 colones. En el plazo de una semana el dólar aumentó 10 colones, ya que el pasado lunes se cotizaban 651 colones. El conflicto entre Rusia y Ucrania, las necesidades que tiene Recope de una mayor cantidad de dólares para hacer el pago de los combustibles y el proceso electoral son algunos de los factores que generan incertidumbre y provocan presión en la moneda. En estos momentos que hemos visto que el tipo de cambio ha estado bastante alto para lo que regularmente estamos acostumbrados, hay dos fenómenos que siempre determinan el alza del mismo. Uno tiene que ver con los días previos a la Semana Santa. Usualmente hay una fuerte demanda de dólares para muchas personas que tienen que no solamente reponer mercadería, sino también las personas que quieren salir a vacacionar. Por el otro lado, la contienda electoral siempre tiene un tinte de incertidumbre que hace que el tipo de cambio como termómetro se identifique siempre hacia el alza. Recordemos que seguimos arrastrando un entorno internacional donde las materias primas e incluso productos terminados están teniendo y sufriendo un alza de precios, una inflación que sabemos que viene también por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Debido a la pandemia y ahora al conflicto entre Ucrania y Rusia, el dólar se ha mantenido en aumento. Sin embargo, en marzo del año anterior, el tipo de cambio se mantenía en 599 colones. Los más afectados con estas fluctuaciones son quienes tienen créditos en dólares, y es que según estimaciones de economistas, en el plazo de un año, una persona con un préstamo en dólares, pero que reciba su salario en colones, ha tenido que pagar en promedio 8,000 colones más al mes en su cuota a la entidad financiera. Ante esta situación, muchas personas toman la decisión de cambiar su crédito de dólares a colones. Sin embargo, el economista Daniel Suchar pide precaución y analizar el escenario antes de realizar modificaciones al crédito. En el caso de las personas que tienen deudas en dólares y quieran cambiar a colones ahora que está esta turbulencia del tipo de cambio, hay que entender muy bien que primero hay que preguntar en la entidad financiera si se puede cambiar esa deuda a la otra moneda. En el caso de que si se pueda o no, hay que preguntar también si existe algún tipo de gasto operativo, gasto administrativo o multa en ese tipo de cambio. Y por supuesto, lo más importante es cuánto es tu cuota en dólares y cuánto es tu cuota en colones, porque hay un arreglo entre las monedas. Es posible que la cura te salga peor que la enfermedad, que tengas que dar un poquito más ese esfuerzo para pagar dólares, pero que te sea mejor que la cuota en colones. Solamente se puede conseguir esta respuesta acercándose a la entidad financiera. Los economistas prevén que en los próximos meses el dólar llegue a los 670 colones. Por el momento, el Banco Central lleva 2 meses de no realizar intervenciones en el mercado de monedas extranjeras, MONEX, para estabilizar el dólar.
Esta semana comenzará a regir un nuevo aumento de 121 colones en promedio en los combustibles. Esta nueva alza también encarecerá otros servicios y alimentos. Prepare su bolsillo porque esta semana comenzará a regir un nuevo aumento en el precio de los combustibles. El viernes anterior, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos comunicó que se aprobó un incremento de 87 colones en el litro de súper, pasando de 822 colones a 909 colones. Asimismo, 85 colones más en el litro de regular, es decir, de 804 a 889 colones, y un aumento de 121 colones en el litro de diésel, pasando de 724 colones a 845 colones. Dichos precios son históricos en el país y pese a la presentación de algunos proyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo para minimizar el impacto en el precio de los combustibles, siempre sigue en aumento el costo de las gasolinas. La guerra entre Rusia y Ucrania ha sido uno de los factores principales en el alto precio de los combustibles. El aumento que se ha establecido para los combustibles en Costa Rica son una tendencia que se viene marcando a raíz de la guerra que está librando Rusia con Ucrania. Esto ha hecho que se deje de recibir la cantidad de barriles necesarios en el mercado internacional, lo cual incide en que los precios estén siempre a la alza. Vamos a tener una tendencia en este sentido porque es importante hacer una lectura a nivel nacional en materia de gastos domésticos, es decir, reajustar ese gasto, porque ahora estamos viendo casi a 1,000 colones el litro, pero la tendencia va a ser de más aumentos. Este aumento en los combustibles también encarecerá otros servicios, como por ejemplo el de transporte público, así como también de algunos alimentos y materias primas, e influye además en el incremento en el tipo de cambio. A lo largo de un mes del conflicto entre Ucrania y Rusia también se han presentado aumentos en el precio del pan, la harina, los huevos, el aceite, arroz, el pollo, la carne de cerdo, entre otros. Las otras actividades económicas que se van a ver perjudicadas con el aumento del precio del petróleo va a ser específicamente en materias primas como el hierro y el acero, los cuales van a afectar lo que es la parte de construcción. También esto va a crear inflación y aumentos en el tipo de cambio. Por lo tanto, va a presionar que las tasas de interés aumenten. Va a traer consigo una contracción económica, es decir, los niveles de consumo se van a restringir. Y también en los temas de exportación, porque bueno, lo que se exporta también va a salir de Costa Rica a precios más elevados por este factor exógeno. No tenemos el control de ello, por lo tanto, lo que necesitan hacer las economías como la costarricense es reajustar sus costos internos. Actualmente, por cada litro de combustible que se compra en el país, 264 colones en promedio son destinados al impuesto único. Consumidores de Costa Rica ha realizado por varios meses la solicitud a los diputados para que se reduzca el impuesto único de los combustibles y con ello se dé un respiro en el bolsillo de muchas familias. Este nuevo aumento entrará a regir a inicios del mes de abril, una vez publicado en el diario oficial La Gaceta. De esta manera hacemos nuestra primera pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. El nuevo boom. Conozca Conexión BP, la nueva tecnología de cobro en comercios de forma fácil, rápida, segura y con cualquier tarjeta. Todo desde su celular. Más información para afiliarse en www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular. Hola. Buena Vida es un programa dirigido a las personas mayores y a quienes les rodean. Busca promover sus derechos humanos y un envejecimiento activo, un espacio para aprender y, por supuesto, para disfrutar, siempre con temas actuales y relevantes, desde la experiencia de las propias personas mayores y su historia de vida. Le invitamos a que nos acompañe en Buena Vida de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, aquí por 13 Costa Rica Televisión. Le esperamos.
Continuamos con más información. Este domingo los dos candidatos a la presidencia cerraron campaña a una semana de que se realice la segunda ronda electoral. El candidato del Partido Liberación Nacional compartió con sus seguidores este domingo en un salón de eventos en Desamparados, mientras que Rodrigo Chávez visitó las comunidades en Alajuela, Heredia y Cartago. Según comunicó la empresa Opol Consultores, en una última encuesta, el pasado viernes Chávez cuenta con un respaldo del 50,2% de los votantes, mientras que Figueres de un 32,6%. Las elecciones nacionales se realizarán este próximo domingo 3 de abril. Para esta ocasión, según afirmó el Tribunal Supremo de Elecciones, se utilizará el mismo padrón electoral que rigió en la primera vuelta, conformado por 3.541.000 electores. El presidente de la República, Carlos Alvarado, partió el sábado en la tarde hacia España y Francia, donde sostendrá reuniones con el rey Felipe VI, con su homólogo Pedro Sánchez y con altas autoridades de la OCDE y la UNESCO. El mandatario también intensificará el diálogo en aspectos fundamentales para el país, como la recuperación de la economía verde y la pospandemia. El presidente estará acompañado por la primera dama Claudia Dobles, los ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano, de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, de Comunicación, Agustín Castro, y la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Mesa. El mandatario estará de regreso al país el 2 de abril, por lo que ejercerá el sufragio en la segunda ronda de las elecciones presidenciales. La vicepresidenta de la República, Epsi Campbell, será quien asuma la presidencia en ejercicio durante la gira del presidente Alvarado. Los turistas que visiten nuestro país desde ahora y hasta el 31 de julio del 2022 podrán vacunarse contra la COVID-19 en Costa Rica, así lo informó el Ministerio de Salud. Esto basado en el acuerdo tomado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, la cual fue enfática en que la medida está sujeta a disponibilidad de la dosis sin comprometer la vacunación en la población residente. Los turistas desde los 5 años de edad podrán recibir la inmunización contra la COVID-19 en los diferentes vacunatorios habilitados de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para vacunarse deben presentar el pasaporte. Las autoridades de la Caja de Seguro Social darán a conocer oportunamente los detalles de las estrategias que se implementarán para la vacunación de este grupo de personas. Podrán vacunarse contra COVID-19 en Costa Rica. Esto basado en el acuerdo tomado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que fue enfática en que la acción está sujeta a disponibilidad de dosis, sin comprometer la vacunación en la población residente. Los turistas desde los 5 años de edad podrán recibir la inmunización contra COVID-19 en los diferentes vacunatorios habilitados de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para vacunarse únicamente tienen que presentar su pasaporte. Y con esta información hacemos un nuevo corte, pero quédese que ya regresamos con más noticias. Hola, los saluda el doctor Aristides Baltodano Agüero. Yo soy médico pediatra y presidente de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica. Quiero invitarlos muy cordialmente a ver todos los lunes a las 4 de la tarde y por Canal 13 el programa Consulta en Directo, que trata sobre temas relevantes y muy actuales de salud. Si vive o trabaja en un área de minería artesanal y de pequeña escala, el Plan Nacional de Acción de Minamata le interesa. Es una iniciativa para reducir y, hasta donde sea posible, eliminar el mercurio en la minería artesanal. Especialistas desarrollan estrategias en salud, ambiente, normativa, minería y desarrollo socioeconómico. El convenio de Minamata sobre mercurio es un acuerdo mundial para proteger la salud y el ambiente de los efectos del mercurio. Para saber más, visite www.digeca.go.cr. Un mensaje del Gobierno de la República y el MINAE. Pasamos ahora al ámbito internacional. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el régimen de excepción por un mes a pedido del presidente Nayib Bukele, en un intento por frenar el accionar de la pandilla Mara Salvatrucha, responsable de 62 homicidios tan solo el sábado. Queda aprobado el proyecto de decreto que contienen
régimen de excepción. El Congreso de El Salvador aprobó el domingo un régimen de excepción en todo el territorio nacional. La decisión responde a un pedido del presidente Nayib Bukele, que apunta a frenar el accionar de la pandilla Mara Salvatrucha, responsabilizada de 62 homicidios ocurridos el sábado. La resolución del legislativo, controlado por el oficialismo, restringe la libre reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones y faculta las detenciones sin orden judicial. El domingo la policía y el ejército lanzaron un amplio operativo en el que, según informaron, fueron detenidos varios cabecillas de la Mara Salvatrucha, MS-13, acusados de ser responsables de los homicidios. Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador y operan a través de homicidios, extorsiones y narcotráfico. Bukele hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato la mejora en los indicadores sobre homicidios. El mandatario tiene un amplio apoyo popular, pero es criticado por sus opositores por actitudes que consideran autoritarias. El Papa Francisco condenó la guerra durante una ceremonia en el Vaticano dedicada especialmente a Ucrania y Rusia. Condena de la guerra en Ucrania desde el Vaticano. El Papa Francisco encabezó el viernes una ceremonia dedicada especialmente al conflicto entre Rusia y Ucrania, con 3.500 asistentes, entre ellos el embajador ucraniano en la Santa Sede y representantes del cuerpo diplomático. En estos días, reportes de noticias y escenas de muerte continúan entrando a nuestros hogares, mientras las bombas destruyen las casas de nuestros hermanos y hermanas ucranianos indefensos. La guerra odiosa se ha apoderado de tanta gente y causado tanto sufrimiento a todos. Nos ha hecho temerosos y ansiosos. En más de un mes de guerra, miles de ucranianos han muerto. En tanto, más de 3,5 millones de personas se exiliaron al extranjero y un total de 10 millones tuvieron que dejar sus hogares, según la ONU. La situación humanitaria se ha agravado particularmente en Mariúpol, ciudad portuaria del mar de Azov, bombardeada y asediada desde hace semanas. Esta semana, a través de 18 corredores humanitarios, 37.606 personas fueron evacuadas. En particular, 26.477 salieron de Mariúpol. La situación en la ciudad sigue siendo trágica. Francia, Turquía y Grecia pondrán en marcha en los próximos días una operación humanitaria para tratar de evacuar a los civiles de Mariúpol, según anunció el presidente francés Emmanuel Macron tras una cumbre de la Unión Europea en Bruselas. El presidente estadounidense Joe Biden afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin no puede permanecer en el poder y calificó la invasión rusa de Ucrania como un fracaso estratégico de Moscú. Duras críticas de Joe Biden a Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos calificó el sábado la invasión de Rusia a Ucrania como un fracaso estratégico durante una visita oficial a Polonia. Tendremos un futuro diferente, más brillante, arraigado en democracia y principios, esperanza y luz, decencia y dignidad, libertad y posibilidad. Por el amor de Dios, ese hombre no puede permanecer en el poder. Poco después de esas declaraciones, la Casa Blanca se apresuró a decir que Biden no estaba incitando a un cambio de régimen en Rusia, sino que se refirió a que se debía impedir que Putin ejerciera poder sobre sus vecinos o en la región. En su discurso en Varsovia, el mandatario estadounidense dijo que no consideraba a los ciudadanos rusos como enemigos y responsabilizó a Putin por las fuertes sanciones occidentales impuestas contra Rusia por la invasión. Biden también advirtió a su homólogo ruso que no intente avanzar ni una pulgada en territorios de países de la OTAN. Previamente, Biden se reunió con refugiados en Polonia. Desde el inicio de la invasión, más de 10 millones de ucranianos han abandonado sus hogares, de los cuales 3.700.000 han salido del país, más de 2 millones de ellos hacia Polonia, según datos de las autoridades ucranianas y de la ONU. El presidente estadounidense mantuvo su dura retórica contra Putin.
Usted está lidiando todos los días con Vladimir Putin. Mire lo que le ha hecho a esta gente. ¿Qué opina al respecto? Es un carnicero. Biden dijo que no está convencido del cambio de estrategia de Rusia respecto a su operación militar. Las Fuerzas Armadas de Moscú anunciaron el viernes que se centrarían en la región del Donbass al este de Ucrania. Pero el sábado la ciudad de Leópolis, al extremo oeste del país, fue blanco de 2 bombardeos que dejaron 5 heridos. Un mes después del inicio de la invasión, las tropas rusas no han logrado casi capturar ninguna ciudad importante, ni han podido derrocar al gobierno prooccidental de Volodymyr Zelensky. Decenas de mujeres y niñas se manifestaron en Kabul bajo la consigna "Abran las escuelas" para protestar contra la decisión de los talibanes de cerrar los institutos secundarios unas horas después de haber abierto estos centros. Protesta por la educación para las mujeres en Afganistán. Decenas de manifestantes marcharon el sábado en Kabul para denunciar la decisión de los talibanes de cerrar las escuelas secundarias. Hoy nos reunimos para gritar por el sufrimiento compartido, sin ignorar que una generación será restringida de su derecho a la educación, estudio y alfabetización. No hay ninguna justificación lógica, legal o de la Sharia que indique que las mujeres de Afganistán deben ser excluidas de la educación o infraestructura social. El gobierno talibán había establecido el 23 de marzo como fecha para la reapertura de institutos secundarios para mujeres, pero horas después del regreso a clases anunció que revertía la medida. Estados Unidos espera que los talibanes reabran los colegios, según dijo el sábado el emisario de Washington para Afganistán, Thomas West, en el foro de Doha, en Qatar. Creo que la esperanza no está perdida. Hablé con muchos afganos que también creen eso y confío en que veremos cómo revierten esta decisión en los próximos días. Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz que sobrevivió a un intento de asesinato por parte de los talibanes pakistaníes a la edad de 15 años, consideró que esta vez le será más difícil mantener las escuelas cerradas. Un portavoz talibán explicó que hubo algunos problemas de orden práctico, pero aseguró que su política no está en contra de la educación de las niñas. Durante su primer gobierno, entre 1996 a 2001, los talibanes prohibieron que las mujeres acudieran a la escuela, y desde su regreso al poder en agosto pasado, las niñas y adolescentes afganas han estado sin acceso a la educación. Los islamistas han revertido décadas de avances en los derechos de las mujeres, que han sido apartadas de muchos trabajos del gobierno, impedidas de viajar solas y obligadas a seguir un código de vestimenta acorde a una interpretación estricta del Corán. Hasta acá este resumen informativo. Gracias por su compañía. Recuerde que le esperamos mañana lunes a partir de las 6:30 de la mañana con más información. Que tengan una linda noche.